Bueno, hoy les vengo a hablar de una banda y les vengo a hablar de una cantante que era cantante de esa banda, aunque la banda después siguió sin la cantante y la cantante tuvo más éxito que la banda antes. Les vengo a hablar también de artistas cuyos mayores éxitos acá en Argentina no necesariamente son sus mejores discos. Hoy les vengo a hablar de Matt Bianco y de Basia. Esto es una especie de continuación de nuestro video del Sofistipop. Y bueno, nada, a ver si los conocen un poquitito más. Tengo anécdotas personales. Tengo anécdotas personales con Matt Bianco y tengo anécdotas personales con Basia también. Eh, la de Matt Bianco les cuento. Hay un momento, creo que se los hablé hablando de algún otro artista, que la compañía Warner se estableció en Argentina y empezó a editar un montón de discos. Creo que cuando hablamos de los B52. Y editan un montón de discos que normalmente no hubiesen salido en Argentina, de los distintos sellos de Warner, también del sello MCA, que todavía no era Universal. Y uno de los discos que editan es el disco Whose Side Are You On de Matt Bianco. Un par de estas canciones de este disco sonaban en la radio, eran canciones raras, ahora nos vamos a meter un poquitito más, pero había algo del sonido que a mí y a mi amigo Pablo nos como cautivó. Y entonces, en esa época donde los discos eran caros y teníamos poca plata, juntamos nuestros recursos y nos compramos el disco Whose Side Are You On de Matt Bianco. Nos fuimos a mi casa, pusimos el disco y ¿vieron cuando los gatitos se vuelven locos? Que empiezan a correr, se ponen patas para arriba. Bueno, esa fue la reacción que tuvimos con este disco, que es un disco medio psicótico. Hoy se los puedo deconstruir de otra manera, pero cuando yo tenía 15, 16 años fue como, what the fuck, y nos generó esa reacción. La otra es una anécdota de Basia. Basia es el primer disco solista de Basia. Esta es la tapa norteamericana. Hay una tapa inglesa, voy a ver si se las puedo poner acá. En el año 87... ¿87? No, en el año 86 yo creo que es. No, el 87, sí. Salen dos discos clave, dos discos importantísimos, que son el disco Rain Dancing de Alison Boyett y el disco It's Better to Travel de Swing Out Sister. Bueno, en algún momento, por algún motivo, yo tenía una bonomia económica. Me fue a una disquería que era una de las disquerías más caras de Buenos Aires, que era la disquería me olvidé. Me sale Copenhagen, pero Copenhagen estaba en Galería Jardín. La que estaba ahí en la Galería Los Galgos, en Callao y Juncal. Ay, ¿cómo se llamaba? ¿Qué problema? Bueno, ustedes me van a saber decir acá en los comentarios el nombre de la disquería que en este momento se me escapó. Y entonces fui y yo iba a comprarme el disco de Allison y el disco de Single Sister y aparece el disco de Basia, disco que yo ni sabía que existía, pero que automáticamente dije, tengo que tener este disco. ¿Por qué? Porque, ¿se acuerdan lo que me había dicho el disco de Matt Bianco en su momento? Así que, en el mismo día, yo me compré estos tres discos, dos de los cuales, de nuevo, son de mis discos favoritos. Les he dedicado videos, es decir, a Allison, el de Allison, al de Swing Out Sister en el Sofistipop, y ahora se suma el disco de Basia. Así que bueno, nada, con esta historia personal les vengo a hablar un poquitito de estos discos. Todo empieza con una banda que nadie conoce, que se llamaba Blue Rondo a la Turk. A ver, Bueno, ¿se acuerdan? Y acá tengo que ir muy al video del Sofistipop. ¿Se acuerdan de esta cosa de los chicos blancos haciendo música negra con una influencia del soul y del jazz y de algunas cosas latinas y que querían ser un poco, bueno... obviamente había mucha gente oportunista que quería hacer cosas con esta música y también compañías discográficas que querían hacer negocios con estos artistas oportunistas. Entonces, la próxima gran revelación que iba a haber era una banda que se llamaba Blue Rondo a la Turk, que era, de nuevo, una de estas bandas cocoliche que juntaban un poco de todo esto. De soul, de música latina tal como la entienden los ingleses, con algo de jazz, con música pop y con imagen muy para las smash hits, ¿no? Bueno, le pusieron un montón de plata encima, no pasó nada. Pagaron tapas de revistas, se ven la tapa de todas las revistas cool de Inglaterra. Nadie le interesó Blue Rondo a la Turk. Lo único que nos interesa de la banda Blue Rondo a la Turk es que uno de los cantantes era un señor que se llamaba Mark Riley
y el tecladista de esa banda se llamaba Danny White. Mark Riley y Danny White, no sé si se van o si la banda se desmembra cuando efectivamente no lograron que hicieran nada, y se juntan con otro chico que me olvidé el nombre, pero que estuvo solamente al principio con ellos, y con una cantante polaca que se llamaba Basia, y el apellido es imposible de escribir, pero se pronuncia Checheleska. Basia se pronuncia Vaya, además, o sea, Vaya Checheleska. Basia, acá yo voy a hablar con ella y el apellido no lo vamos a volver a mencionar. Era una cantante, como les decía, polaca, que había emigrado a Inglaterra hacía poquito, un poco más grande que las estrellas pop del momento, es de el año 56, pónganle, así que ya estaba por ahí, o antes creo que del 54, ya estaba por cumplir 30, que para las estrellas pop de la época era viejísima. Y de hecho ya venía cantando desde su adolescencia en los años 60 y había tenido una carrera de cierto éxito en su Polonia natal. ¿Por qué todo esto? Porque es una cantante exquisita, es una cantante de vieja escuela. Ahora nos vamos a meter un poquitito con qué es lo que significa eso. Bueno, el tema es que estos músicos se juntan, primero empiezan a trabajar con el nombre Bronze, bronce con Z, ¿no? Como bronce en inglés, y al muy poquito tiempo se reconvierten en Matt Bianco. Matt Bianco no es una persona, es el nombre de esta banda y es un personaje que ellos inventan, que es una especie de agente secreto. El Bianco es porque podría ser italiano o latino o Dove l'amore, ¿no? Esta cosa, este concepto de cualquier cosa que no es sajona que tienen los ingleses y los norteamericanos. Bueno, y empiezan a escribir unas canciones que podrían ser la banda de sonido de una película que cuenta las aventuras de este tal Matt Bianco, que tiene influencias de ¿qué? Tiene influencias del jazz, tiene influencias muy, muy fuertes y muy importantes, no de la música latina, sino de la bossa nova. O por lo menos de la bossa nova tal como los norteamericanos piensan a la bossa nova. Pero que bueno, es bossa nova al fin. Todo esto apoyado además con la voz de Basia, ¿no? Donde hacer una línea entre Basia y Astrud Gilberto era como muy fácil, digamos. Y jugando además con el contraste de la voz de Riley, que es como esta voz muy, muy masculina en un sentido de otra época, ¿no? No de cantante pop de los años 80, y la voz de Basia, que es como, de nuevo, de una cantante muy tradicional, en el buen sentido de tradicional, una cantante técnicamente entrenada, con un registro de soprano muy agradable al oído. Todo esto con los teclados y los arreglos de Danny White. Bueno, el tema es que graban un par de singles, llaman la atención de la compañía Warner y los hace grabar un disco. Y este disco y estos datos son pertinentes de manera indirecta. ¿Y se acuerdan cuando yo les dije, escuché un par de canciones en la radio y me llamaron mucho la atención? Bueno, este disco está producido por Peter Collins y mezclado por Phil Harding. Yo a Phil Harding acá ya se los mencioné 1000 veces. Se los mencioné cuando hablamos de Dead or Alive, se los mencioné cuando hablamos de Kylie. ¿Por qué? Porque Phil Harding es el ingeniero de sonido, parte del sonido clave de Stock, Aitken y Waterman. Es el que de alguna manera, el ingeniero que inventa ese sonido, cómo suenan esos bajos, esas baterías, esas secuencias, esa percusión electrónica programada de una manera muy determinada. Cómo están puestos en la mezcla, ese sonido que no llega a ser eurodisco, pero es lo más cercano que un inglés puede llegar al eurodisco. Bueno, el responsable de eso es Phil Harding. Y Peter Collins era el socio de Pete Waterman, era el dueño de los estudios discográficos donde se graban las primeras grabaciones de Pete Waterman, sin Stock y Aitken, y con el ingeniero de sonido Phil Harding. Al muy poquito tiempo de esto, Waterman se va, se lo lleva a Harding, lo deja a Collins solo y se junta con Stock y Aitken, y bueno, Stock, Aitken y Waterman y el resto de los 80, ¿no? Pero lo que voy es, este disco, si bien no suena en nada a un disco de Stock, Aitken y Waterman, en el sentido de que son canciones más complejas, la instrumentación es distinta, hay algo del sonido, hay algo del uso de la electrónica
que remonta a esto. Y el disco es un cocoliche, pero un cocoliche de buena manera. Es un disco ecléctico y que, imagínense, bien, les voy a hacer una comparación poco afortunada, pero para que se... Imagínense si el disco La Dicha en Movimiento de los Twist estuviese tocado por músicos de jazz y con una producción ultra comercial. No es esa cosa. ¿Vieron esa experimentación con canciones que suenan retro? Canciones que toman elementos caribeños o brasileños, pero mal apropiados, porque cero purismo. Más una cosa de la música de las películas de James Bond, ¿no? Porque esto que era una especie de agente secreto. Bueno, el disco es buenísimo, es un disco raro, es un disco loco. Tiene varios hits. Uno era, bueno, el que le da nombre al disco, Whose Side Are You On, pero los más conocidos son Get Out of Your Lazy Bed, que era como un bebop, ¿no? Una cosa así como si fuera una canción de Elvis Techno, pónganle. Tiene instrumentales, el disco tiene instrumentales, el instrumental se llama Matt's Mood. Una cosa insólita. Acá el editor se está riendo. Madame X. Claro, me dice Madame X. Bueno, claro, pero 40 años antes. No, claro. O sea, a mí me gusta Madame X, pero digo, esta cosa de que toma sonidos de distintas culturas y todo. Total. Porque se le canta. Total, pero menos solemne que Madame X, ¿no? Y Madame X es más, y esto es un fado. Y este es un coro de mujeres africanas. Y esto es un cocoliche. Sí, medio como sin culpa. Eran épocas más sencillas también, ¿no? Este disco no te pasa un análisis de apropiación cultural porque básicamente apropia de todo. Pero lo que es un disco de música pop. Y es un disco de música pop donde hay músicos virtuosos. Dani es un músico virtuoso. Basia es una cantante virtuosa. Y Dani no era, no era un cantante virtuoso, pero era un cantante carismático. Pero bueno, ¿qué lleva esto? Que el disco tiene un montón de canciones que están cantadas por Mark con Basia haciendo los coros. Y queda muy claro que Basia es demasiado buena cantante para ser la corista de esta banda. El tema es que cuando cortan como el cuarto single de nuevo en Inglaterra no pasa nada, pero en Europa medio como que prendían. Recuerden esto que les digo, el sonido de Harding tiene una cosa de eurodisco, lo hacía muy accesible a Europa continental. Cortan como tercer o cuarto simple una canción que se llama Half a Minute. ¿Qué tiene Half a Minute? Está cantada por Basia. Y de repente Half a Minute funciona mucho mejor que todos los otros singles. Basia y Dani, que además habían empezado una relación sexo-sentimental y estaban a los besos, de repente dijeron, ojo, acá el filón es tus arreglos y mi voz, y a Mark le mandamos un besito, y entonces, con muy poca ceremonia, sin haber terminado la campaña de su primer y descollante disco, Basia y Dani se las toman y Mark Riley se queda con la ingrata tarea de seguir con el nombre Matt Bianco, sin su arreglador y su cantante, sin los virtuosos. Bueno, ahora en un cachito les voy a hablar sobre Basia y Dani que se fueron a hacer. El tema es que Mark se encuentra con otro Mark, que se llama Mark Fisher. Y entre Mark Riley y Mark Fisher forman un nuevo Matt Bianco con otra cantante que es una cantante, ¿no? Es decir, claramente no era Basia, pero que además en las fotos estaban ellos dos, no ella. Graban un disco que se llama Matt Bianco. No es un disco malo, pero es un disco sin personalidad. Pero este disco tiene probablemente la única canción de Matt Bianco que ustedes conocen, que es la canción Yeah Yeah. Yeah Yeah la siguen pasando hasta hoy en Aspen. Hace Yeah Yeah. Acá nuevamente yo soy gifeable. Pero a lo que voy es, ustedes probablemente piensan Matt Bianco y piensan nada más que en Yeah Yeah, porque es la única canción del disco que tuvo éxito y de hecho tuvo más éxito en algunos territorios, incluyendo Argentina, que todo el disco anterior de Matt Bianco, que es el disco bueno. Bueno, el tema es que esto hace que los dos Marks, Riley y Fisher, armen una carrera que duró una década y media, grabaron un montón de discos. Yo no les voy a hablar de todo, sobre todo porque los discos de los 90 me parecen súper olvidables, pero en un cachito les voy a hablar de lo que es el tercer disco de Matt Bianco y por qué también puede ser que lo conozcan.
Pero vamos mientras tanto a Mark y a Basia. Mark y Basia, con Half a Minute en la mano, podían ir básicamente a cualquier compañía discográfica a decirles: nosotros hicimos este hit, que es lo único que tuvo éxito de Matt Bianco, y los iban a contratar. Y de hecho, eso hicieron, y gana la pulsada la compañía CBS, lo que hoy es Sony. La hacen grabar a Basia un álbum. El álbum es el álbum Time and Tide, como les decía. Yo lo tengo acá con otra tapa. El que yo me compré en el año 87 tiene la tapa original. Una tapa muy poco comercial, la tapa original. No sé qué estaban pensando. Esta tampoco es gran cosa, pero por lo menos es tapa de disco de cantante de los años 80. El otro es un algo. Bueno. Este disco es buenísimo. Es como el disco de Matt Bianco, un poco más serio, es decir, no tiene el elemento agente secreto, ¿no? Es esta cosa, algo de bossa nova, algo de jazz, algo de estándar, ¿no? Si bien no hay covers en el disco, algo que suena o remite a canciones del cancionero clásico norteamericano, ¿no? Ese tipo de cosas, cantadas por Basia, que es una cantante excepcional, con voces adicionales de su hermana, que se llama Cassia, que no solo es muy parecida físicamente, de hecho en el video de la canción Time and Tide aparecen las dos juntas y son casi como hermanas gemelas, tiene una voz muy parecida también, así que juegan mucho con esos arreglos de voces, y básicamente con el disco no pasa nada, inicialmente tampoco. ¿Por qué? Yo creo que es porque eligieron mal los singles con lo que lo quisieron promocionar. Y un dato importante. ¿Saben? Cuando se van Basia y Dani, que hacen también, se lo llevan a Phil Harding también. Entonces este disco está grabado y mezclado por Phil Harding. Así que hay una coherencia de sonido con el álbum de Matt Bianco que va más allá de Dani y Basia. Nada, es un discazo, es realmente la secuela, es mucho más la secuela de Who's That You're On que el disco de Matt Bianco, ¿no? Y el tema es que finalmente el cuarto single de este disco es una balada, es la que le da nombre al disco, que se llama Time and Tide, y de repente Time and Tide estalla. Pero ¿saben dónde estalla? En los Estados Unidos. Y alguien de Sony dice: che, acá tenemos a esta artista que potencialmente podría ser una estrella de este género que es el Adult Contemporary. ¿Qué es el Adult Contemporary? Es música de señoras. Es la música que acá pensábamos como música Aspen, antes de que Aspen fuera una radio retro, ¿no? Antes de ser una radio retro, Aspen era una radio chill, una radio tranquila, una radio que pasaba a Phil Collins y a Celine Dion, ¿no? Es una radio que pasa a baladas, donde los locutores hablan así, la temperatura en Buenos Aires. Bueno, ese tipo de música tiene un nombre, se llama Adult Contemporary, tiene su propio ranking, donde a veces hay superposición con los otros rankings más mainstream, pero que tienen sus propias reglas, y hay cantidad de artistas que se dedican específicamente a hacer música adult contemporary, música que es para adultos. Esto se los mencioné un montón en el Sophistipop. De hecho, Sade, que es el artista Sophistipop de más crossover, es salvada por el amor que le tiene el público soul, el público negro. Si no, hubiese quedado encasillada como una artista de adult contemporary también, y tendría menos lugar para tomar riesgos, y Sade tomó muchos riesgos en su carrera. Bueno, el tema es que lo de Basia es inmediato. ¿Por qué? Porque cuando les digo que Basia es una cantante clásica, es una cantante entrenada al estilo cantante de Broadway, que es algo que los norteamericanos entienden inmediatamente, es algo que el editor entiende inmediatamente. Donde sí, son cantantes espectaculares, pero que generalmente no funcionan del todo bien para la música pop. ¿Por qué? Porque resulta como un poco impostado, como un poco que están sobrecantando, ¿no? Y las pocas artistas que hacen crossover, y fíjense la feminización, son las Barbaras, son las Celine, que igual de todas maneras Celine roba mucho del soul también, ¿no? Tiene fraseos y cosas que son más riffs y cosas así que en Broadway no están permitidos, ¿no? Que es todo más, tenés que cantar la partitura. Y de hecho, muchas y muchos cantantes de Broadway después hacen discos de jazz. ¿Por qué? Porque les permiten irse un poquitito de eso, pero dentro de su formación clásica. Con muchos músicos de formación clásica pasa que no saltan a la música pop, sino que saltan al jazz. El único caso que se me ocurre ahora de persona que pudo hacer el crossover
es David Gibson. Sí, pero David Gibson hace un crossover muy de música pop y no... Pero fue al revés. Sí, sí, sí. A ver, es válido, pero a lo que voy es ningún disco de David Gibson está cantado como un disco de Basia. A lo que voy es, ella utiliza sus poderes para esto, ¿no? Es un poco, piensen, nada, ¿vieron cuando de repente hay un crossover ahora, no sé, de Dear Evan Hansen o una cosa así, ¿no? Ese tipo de canción que está cantada que claramente no es para la radio, pero que tiene un atractivo que es un poco más masivo. Nada, es medio difícil de explicar, sobre todo si no escucharon cosas de Broadway, ¿no? Pero bueno, el tema es, ahí hubo una apreciación por el público y por los ejecutivos norteamericanos de Basia y los poderes de Basia, que fueron totalmente distintos de lo que estaba pasando en los Estados Unidos. De hecho, Basia se va a vivir a los Estados Unidos. Al no mucho tiempo se separa de Danny, pero el matrimonio creativo de Basia y Danny sigue hasta el día de hoy. Es un poco como Eurythmics, ¿no? La carrera de Eurythmics empieza cuando Dave y Annie se separan. Bueno, acá hay algo de eso parecido también. Y de hecho, el disco del divorcio de ellos dos es el disco el más exitoso de Basia, que se llama London, Warsaw, New York, ¿no? Londres, Varsovia, Nueva York. Fíjense la tapa mucho más comercial. Fíjense que en la contratapa del disco está Danny. Y el hitazo de este disco, acá el editor dice, es la canción Cruising for Bruising. Bueno, Cruising for Bruising es una canción tan FM Adult Contemporary que hasta se utilizó de cortina en las radios FM Adult Contemporary. El principio, busquen Cruising for Bruising si no quieren escuchar la canción completa, escuchen los primeros 5 compases y van a decir, pero yo esto lo conozco. Y en el video, de hecho es el video de una pareja separándose y la pareja separándose son Basia y Danny, ¿no? Hay como una cosa de tomado de la vida real. Este disco, bueno, se cansaron de venderlo en los Estados Unidos. En Europa fue como que la ignoraron por completo, pero está hecho para eso. De todas maneras... Y después el detalle que vos contaste hoy, que la hermana le hace las backups. Sí. Y yo pensaba que era ella retraqueada, ¿verdad? Claro, hablando de eso, ya un día estábamos en un Uber, pónganle, escuchando, y me dice, ¿estas voces son ella multitraqueadas? Le digo, no, es ella con su hermana que canta exactamente igual que ella, haciéndose las armonías. Y por supuesto, este disco es el último, desafortunadamente, que hacen junto a Phil Harding. Es decir, este es el último disco de Basia que además sigue teniendo una conexión con el sonido original que a mí me gusta tanto del disco de Matt Bianco, ¿no? Es un raro crossover de esta cantante polaca y este músico inglés que tienen éxito en los Estados Unidos haciendo una cosa muy tradicional con toques de bossa nova. Pero bueno, este disco fue muy exitoso, salieron de gira, le fue realmente muy bien. Ahora les voy a contar a dónde se fueron. Mientras tanto, con el pañuelito de Goldie, así con la bronca, está el Matt Bianco original, que luego de tener un éxito menor con Ye Ye, no pasó más nada. Y entonces la gente de la compañía discográfica les dice, che, Basia está vendiéndose todo en los Estados Unidos, por ahí tendríamos que hacer un crossover parecido. Y no se les ocurre muy bien cómo hacer ese crossover, y acá yo creo que fue la compañía discográfica, ¿no? Ellos dijeron, ¿y si lo convocamos a Emilio Estefan para que los produzca? Sí, a Emilio, al marido de Gloria. De hecho es lo que hacen. Emilio es carísimo, así que no produce todo el disco, pero produjo y co-compuso un par de canciones del disco de Matt Bianco, de las cuales el primer éxito fue Don't Blame It on That Girl. Don't Blame It on That Girl, como que recuperaron la plata que invirtieron en Emilio Estefan. No con el éxito en Estados Unidos que esperaban, pero en el verano de ese año, del 88, en Europa la rompió todo. Acá sonó bastante también. Acá resonó. Y es muy interesante cómo combina el sonido de Matt Bianco con la producción de Emilio. Es decir, Emilio podría haberles hecho grabar Conga 2. Y no. Es una canción de Matt Bianco, no cabe duda que es una canción de Matt Bianco. La producción es un concepto de Emilio. Está muy, muy bien. Sacaron un segundo single que a mí me parece que es un temazo que se llama Good Times. Good Times tenía un remix de Phil Harding que acá se pasaba en los discos y que era para descaderarse de lo bueno que es. Medio como que no pasó nada, pero en el disco de Matt Bianco, en el disco Índigo, que es este disco que
está producido en parte por Emilio, hay una canción que es otra de estas canciones que son semi-instrumentales que se llamaba Wap Bam Boogie. Wap Bam Boogie es como una mezcla de, como si fuera un scat, pero como no es un músico de jazz, no está escateado, sino que samplean partecitas de Mark cantando y hacen como un loop, como si fuera alguien cantando scat. Nada, está muy bien hecho, con una base muy Phil Harding, muy Stokely Kenny Waterman, en el mejor momento de Stokely Kenny Waterman. Entonces le piden a Phil Harding que haga una versión especial, una versión larga. Es el Verano de Amor. Yo varias veces les hablé del Verano de Amor. Es este verano donde el house estalla en Inglaterra y cambia todo para siempre. Y una de las canciones que se escuchaba, ¿vieron que se los dije cuando hablé de la música de Sandman, hablé de Soul to Soul? Bueno, una de las canciones que sonaba era este remix de Wap Bam Boogie. Entonces, vuelven a sacar Don't Blame It on That Girl como una doble cara A, que era Don't Blame It on That Girl, Wap Bam Boogie, y se cansaron de venderlo. Fue un exitazo, pero irónicamente Wap Bam Boogie no está producido por Emilio Estefan. Era el sonido clásico de Matt Bianco. Bueno, nada, de todas maneras recuperaron la inversión con Emilio. Como les decía, Matt Bianco de acá en más siguen grabando, sacaron un Grandes Éxitos que está bastante bien, que tiene música de todos los discos hasta acá. Con eso terminaron su contrato con Warner y a partir de ahí empiezan a grabar en compañías independientes, sacan varios discos que a mí me aburren un toque. Lo que le falta a Matt Bianco es la voz, no necesariamente de Basia, pero una voz femenina que corte un poco con la monotonía de la voz de Mark, ¿no? Porque si no es como un chiste que se repite y se repite y se repite. Mientras tanto, Basia, todo esto, saca un disco que se llama The Sweet Disillusion, donde lo tengo acá, donde miren la tapa de The Sweet Disillusion, miren el nivel de princessy de The Sweet Disillusion. Bueno, The Sweet Disillusion es, como les decía, es el primer disco de Basia sin Phil Harding. Es un disco que estaba mezclado por Dave Bascom. Dave Bascom, nada, ingeniero de sonido de Depeche Mode, ¿no? Un tipo muy en demanda, pero que el brief que le dieron es hacer un disco adult contemporáneo. Este disco del año 94 es un plomo este disco. No tiene hits. No tiene hits. Y nada, es un disco que me aburre y yo creo que le aburrió un toque a Basia también. Creo que, nada, es un disco que... ¿Vieron cuando se hace un disco con mucha intención de que sea un disco comercial y después no funciona? Y es porque se lo notan los hilos de que lo hicieron con mucha intención de que fuera un disco comercial. Y sobre todo esto, hay algo de la combinación Danny, Basia, Phil Harding que en este disco ya está fallando. Y nada, suena como un disco más. No tiene nada que lo haga reconocible. El tema es que en el disco anterior, Basia había hecho un cover de Until You Come Back to Me, que es un éxito que había cantado Aretha Franklin. Hay que ser muy cara dura, ¿no? Para hacer un cover de Aretha. Le salió bastante bien, de nuevo, mucho apoyo del público y le hacen grabar un disco en vivo a Basia que se llama Basia on Broadway, porque está grabado en un teatro de Broadway. Pero esto es lo que les decía, jugar con este pedigrí que ella no tiene, porque ella nunca cantó en Broadway, pero que es el estilo de cantante que canta en un estilo tipo Broadway. ¿Qué repertorio hace ahí? No, canta sus canciones, más este cover de Aretha, es más como, qué importante estar acá cantando en este lugar. Bueno, el disco no es un mal disco, tiene un tema, Basia era una gran cantante, no una gran cantante de estudio, era una gran cantante en vivo. Como le pasa a las cantantes que salen de gira un montón, le empieza a fallar el instrumento. Y no les digo que está cantando mal, pero no está cantando con esa... La gracia, sobre todo del primer disco de Basia, es esa claridad que tiene en su timbre. Bueno, esa claridad se perdió. Nada, es un disco que no es tan mal, pero es un disco innecesario. De nuevo, medio como muy calculado para tener un poco de éxito. El tema es que Basia saca un compilado de grandes éxitos, graba algo de bossa nova posta, como canciones adicionales, y eso termina su contrato con Sony. Justo al mismo tiempo se muere la madre de Basia, ella vuelve a Polonia y le empiezan a pasar una serie de tragedias por las cuales durante varios años, le estoy hablando como 7-8 años, se retiró por completo de la música.
ya estamos en los años 2000 y no sé bien de quién sale la iniciativa, pero se encuentran Matt Riley y Danny White y dicen, che, si volvemos a hacer la formación original de Matt Bianco. Y Danny dice, bueno, pero solamente esto tiene que ser con Basia. Así que viajan a Polonia, la convencen a Basia, que realmente no quería hacerlo, y se vuelven a juntar. Graban un disco, el disco se llama Matt's Mood, que es el nombre del instrumental del primer disco, y de hecho el disco tiene varios instrumentales. Y graban este disco Matt's Mood, que es un disco simpático, que claramente trata de recapturar una magia que ya no existe, pero que está bien, y es mejor, pónganle, que el segundo disco de Matt Bianco o que The Sweetest Illusion de Basia, ¿no? Es decir, claramente entre los tres logran recapturar algo. Phil Harding lo mezcla, gracias Phil. Es como súper importante Phil Harding para el sonido de Matt Bianco también. Y salen de gira. Y es una gira muy bien recibida. A todo esto, todos estos artistas viven gracias a Japón. Esto se los he dicho cuando hablé de Dead or Alive, cuando hablé de Swing Out Sister. Así que van a hacer una gira principalmente tocando en Japón, en lugares muy grandes, les va muy bien. Y Basia y Danny son terribles. Termina la gira y dicen, vamos a tratar de relanzar la carrera solista de Basia. Y se van a la mierda. Que es tipo, chicos, esto... ¿Otra vez? No, yo que Mark estaría furioso. Bueno, y Mark, ¿qué hace? Se vuelve a juntar con Mark Fisher. Y vuelven a hacer como el segundo Matt Bianco en los años 2000 y nada, haciendo lo que se puede, gente que toca en festivales de la nostalgia, en clubes más chicos, en Japón para recuperar la plata. Y Basia pasa a tener una carrera rara, porque nunca logra recapturar el éxito en los Estados Unidos, pero sí pasa a tener mucho éxito en Polonia. Polonia ahora mucho más comercial y mucho más Eurovision. Y entonces hace una carrera cantando dúos con cantantes polacos un poco más jóvenes, cantando covers, todo en compañías independientes chicas, pero básicamente viviendo de la música también. Basia ya está bastante grande, ¿no? Es decir, el año que viene, desde el 54, el año que viene cumple 70 años. Sigue cantando muy bien, esto que les decía, perdió un poco del color original que tenía, pero sigue siendo una gran cantante. Pero nada supera. A ver, si yo les tengo que decir acá qué tienen que escuchar estos dos discos. Tienen que escuchar el primer álbum de Matt Bianco, que es Whose Side Are You On, y tienen que escuchar el primer disco de Basia, que es Time and Tide. Time and Tide, lo encuentren con la tapa que lo encuentren, es el mismo disco. Ojo con Whose Side Are You On, porque no es siempre el mismo disco. Todas las canciones que cortaron como singles tienen versiones alternativas. Esas versiones alternativas formaron el disco norteamericano, que fue el que se editó en Argentina. Cuando yo me compro que es el disco inglés, resulta que suena totalmente distinto y en algunas canciones son mucho mejor las versiones single. Después, en algunos servicios de streaming van a encontrar unas ediciones posteriores que salieron tipo en el año 2010, que tienen todas las versiones. Tienen las versiones originales y las versiones que salieron después. A mí me gustan más las versiones que salieron después. Por eso este CD tanto no lo disfruto, sobre todo en un par de esas canciones la diferencia es muy muy grande, sobre todo porque las versiones secundarias la ponen a Basia mucho más en primer lugar, ¿no? Los otros es como que el disco original es muy un disco de Mark y el otro disco es un disco de Mark y Basia, ¿no? De nuevo, todo esto pasa después de Half a Minute, que es este exitazo que canta ella como voz solista, ¿no? Nada, me gusta mucho. Time and Tide es un discazo. Si les gustan, si les gusta el lado contemporáneo, si les gusta Celine, pero también si les gusta Stock Aitken y Waterman. Son artistas muy versátiles, por falta de otra palabra. Así que bueno, nada, vayan, descúbranlos, que están buenísimos. Bueno, gracias por sumarse al video. A juzgar por los comentarios en el video de Sophistipop, lo estaban demandando, así que espero que les guste y nos muestren mucho amor suscribiéndose, poniéndonos unos pulgarcitos para arriba y si tienen ganas nos pueden mandar un cafecito, si están en el exterior nos pueden mandar algo por PayPal. Se vienen más videos de esto, se vienen más Deeper and Deeper, se viene alguna cosa de cómics. Sé que a todos no les gusta todo, pero nos estamos viendo. Estábamos acá con el editor tratando de pensar en artistas de Broadway que intentaron hacer discos pop y en general son bastante pocos, sobre todo porque ya saben que no va a funcionar
y la mayoría eligen hacer discos que van más para el lado del jazz. Uno que se nos ocurre es Mandy Patinkin. A Mandy Patinkin por ahí no lo tienen por los musicales, lo tienen porque era Saúl en Homeland, o lo tienen porque era uno de los médicos de Chicago Hope, pero bueno, The Princess Bride. de Princess Bride, y por supuesto es el Che en la película Evita, pero es un actor de Broadway con un carrerón, es el protagonista de Gentle, con Barbra Streisand también. Mandy intentó varias veces, es decir, es un tipo con mucho crossover, ¿no? Es decir, no es un tipo que se queda en Broadway nomás, y todos los intentos de grabar discos pop no funciona, porque lo que él hace funciona fantástico arriba de un escenario, pero cuando uno lo quiere escuchar en un disco y cantando un repertorio un poco más menos específico que lo que es una canción de un show de Broadway, medio que no funciona, pero bueno. Y bueno, eso es una constante, porque incluso, esto es a nivel gusto personal, las diosas que yo venía, que tengo un altar de Padre Lupón en casa, Sí. y yo me aburro escuchar un disco de Padre Lupón. Ahí está. O mismo la vieja, Sí, sí. Shirley Bassey. Shirley Bassey yo la disfruto en vivo, en los videos, en los radios de vivo, pero las grabaciones de estudio son medio flat. Bueno, todo eso es para el canal del editor donde les va a hablar de las grandes cantantes. Yo les hablo acá. Bueno, pero de Broadway pasa esto, que digamos la traducción No funciona. no funciona. Pero por eso es tan meritorio lo de Basia, pero fíjense, Basia no viene de Broadway, sino que hace un como si Broadway, que es una cosa totalmente distinta, y por eso estamos hablando de Vas ella. a escuchar a David Gibson.